Esta es una dosis de bendición con el pastor Delfino Quintero. El Señor nunca te ha dejado y nunca te dejará. Él es tu bálsamo para el alma. Yo, Juan, escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Hermanos, vamos a dar inicio a estos mensajes de las 7 iglesias del Apocalipsis, estas iglesias de Asia Menor. Y vamos a dar inicio con la primera iglesia descrita ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a estar orando en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, estamos rogando que tú traigas, Señor mi Dios, una palabra a nuestra vida. En el nombre de Cristo, amén. Dice la palabra del Señor, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Hermanos, todos los mensajes o los mensajes de las 7 iglesias generalmente se están introduciendo de esta manera. El mensaje que va directo al pastor, al que Dios ha puesto en ese lugar, y dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué quiere decir? Está hablando de la presencia de Dios. Está hablando que Dios se movía en medio de ese lugar, en medio de esa iglesia de Éfeso. Dice, el que anda en los 7 candeleros de oro, dice esto. Estamos hablando de los 7 candeleros, estamos hablando de la perfección de Dios, estamos hablando del material, hermanos, y precisamente el oro simboliza santidad, simboliza pureza, simboliza generalmente la presencia, la santidad de Dios. El arca estaba forrada, tenía mucho del material de oro, porque Dios quiso que su presencia se hiciera tangible en medio del hombre. No solamente que el hombre supiera que Dios estaba con él, sino que la presencia de Dios se hiciera de una manera palpable en la vida del hombre. Dice la palabra del Señor, yo conozco tus obras. ¿Qué está diciendo? Dice, cuando dice escribe al ángel de la iglesia, está diciendo resalta esta parte, resalta esta parte. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿De qué estamos hablando aquí? De una iglesia, de un grupo de personas que trabajaban, que tenían la presencia de Dios. Gente que caminaba en la presencia de Jehová. Hermanos, dice, y tu arduo trabajo. Dice, que no soportas a los malos, que has sufrido. Una iglesia
con la presencia del Señor, pero con pruebas, con luchas, con necesidades, con situaciones, hermanos, y precisamente dice la palabra del Señor que ha sufrido. Una iglesia sufriente, una iglesia que sufría. Dice, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Gente, hermano, que trabaja para el Señor, gente que ama al Señor de una manera incansable, de una manera, hermanos, que no tienen límite, precisamente. Pero aquí el Señor les está reprochando algo a esta iglesia que lo amaba, que caminaba bien, que tenía la presencia del Señor, que tenía los dones, porque el candelero, hermanos, el candelero de oro está simbolizando precisamente la luz, los talentos, los ministerios, la perfección de ministerios que tenía esta iglesia. Sin embargo, aquí ya habían olvidado algo, habían olvidado que la presencia de Jehová estaba con ellos, se habían olvidado de los dones, se habían olvidado de los ministerios, se habían olvidado de su primer amor, se habían olvidado qué había pasado cuando ellos cuando se la pasaban horas platicando con el Señor, cuando no había día que no ayunaran. Y aquí dice el Señor, ya se te olvidó el ayuno, has dejado la oración. Sí caminabas conmigo, yo no digo que no caminabas conmigo, sin embargo, hoy en día como que te has enfocado en otras cosas, te has enfocado en tu negocio, te has enfocado en tu situación personal, a lo mejor en otra carrera, en hacer un poco más de dinero. Se te ha olvidado cuántas veces te la pasabas platicando con el Señor, cómo abrías la palabra, cómo el Señor te hablaba a través de la palabra, cómo le preguntabas al Señor y el Señor te hablaba, cómo sentías la interacción, la voz de Dios, cómo sentías cómo el Señor te hablaba. Y hoy en día te has adecuado, te has acostumbrado, te has hecho a la vida, te has hecho a ti mismo, te has hecho a tu negocio. Probablemente aquí el Señor no les está diciendo es que andas en pecado, es que llevas una vida pecaminosa. No les está reprochando eso. No les está reprochando que ellos andaban en pecado. Simplemente dice, te has acostumbrado a ti mismo, te has acostumbrado al mundo, te has hecho al vaivén de la vida. La vida social te ha absorbido tus propios proyectos, tus anhelos. A lo mejor en lo que estás reproyectando ya te diste cuenta, ya pasó un año, ya pasaron 2 años y el Señor está esperando que vuelvas a tu primer amor. Por eso le está diciendo, yo solamente tengo una cosa contra ti. Le dice que has olvidado tu primer caminar, ese caminar a donde nadie te paraba, ese caminar donde nada te importaba, ese caminar a donde no te paraba la lluvia para ir a la presencia del Señor, para ir a la casa de Dios. No te paraba la lluvia para ir a visitar al enfermo, para ir a echarle la vuelta a los hermanos, cómo están, darles una palabra, la palabra que Dios te hizo sentir en la noche. No te paraba nada de eso, ni el frío, ni el calor. Hoy en día dices, ¿qué calor hace? Ya no puedo ir, no voy. Al rato que baje más el calor, cuando pare la lluvia, cuando... Hermanos, empezamos a ese tipo de situaciones. La iglesia de Éfeso estaba enamorada de Dios, y una persona enamorada de Dios no le interesa si no lo saludaron en la iglesia, no le interesa si el pastor, no le interesa nada. Cuando te vas enfriando es cuando te vas dando cuenta que ya no te saludaron. Cuando te vas enfriando, cuando ya cuando estás dejando tu primer amor, es cuando ya estás escuchando rumores, es cuando escuchas, es cuando ves, es cuando empiezas a sentir. Cuando la gente dice, es que tengo que esperar la voz de Dios, tengo que esperar a que Dios me diga, porque ya no estás enamorado, tu amor ya no es el mismo. La intensidad para seguir al Señor, para buscarlo, para seguirlo, ya no es lo mismo. Es lo que el Señor le estaba reprochando a esta iglesia. Ha sufrido.
Yo he visto cómo has sufrido. Yo te he ayudado, dice el Señor. Hay gente que el Señor nos ha sacado de la nada. Hay gente que hace muchos años, antes de que llegáramos a Cristo, cuando Cristo llegó a nosotros, no valíamos absolutamente nada. Realmente nuestra vida, hermano, no teníamos ni una vida social. Nuestra economía estaba por los suelos. Hermanos, hay gente que venimos, precisamente hay gente, hermano, que hace mucho tiempo, hace muchos años, a lo mejor vivíamos una escasez tremenda, hermanos, económicamente, en la familia se estaba viviendo pues a lo mejor no había concordancia. Caminaste con el Señor, viste sus milagros, viste sus maravillas, sentiste su presencia, pero hoy en día que ya caminaste, no sé si ya te cansaste, no sabemos, el Señor no está hablando si la iglesia estaba cansada, solamente dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Solamente eso le estaba reprochando el Señor, no le reprochó otra cosa, como en las demás iglesias. En las demás iglesias, en algunas otras les dijo, tú eres pobre, estás desnudo, y cuestiones como esas, pero a esta iglesia, precisamente de Éfeso, solamente le estaba diciendo eso, solamente le estaba diciendo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor, dice el Señor. Y la pregunta dice, ¿ya te has olvidado de mí? El Señor está preguntando, hermanos, ¿a dónde están aquellos niños que dependían de mí? Dice el Señor. Aquel niño que se la pasaba las horas clamando, llorando, de rodillas. Aquel niño, aquellos niños inocentes con un corazón limpio, con un corazón dispuesto, que el Señor lo mandara donde lo mandara, ellos iban. Lo que el Señor les decía, eso hacían. Lo que el Señor les hacía sentir, eso mismo realizaban. Sin embargo, hoy en día, ¿a dónde están esos niños necesitados? A esas personas que parecían niños, dependiendo del Señor, con lágrimas en su rostro, había días que se la pasaban en ayuno. Hoy en día, dice el Señor, yo no te digo que andes en pecado, yo no te digo que estés viviendo una vida desordenada, simplemente te has acomodado, simplemente estás en un stand-by, simplemente estás esperando no sé qué cosa, simplemente algo te sucedió, alguien te paró, alguien te frenó, algo sucedió que te olvidaste del Señor, te olvidaste del amor que tuviste hace mucho tiempo. ¿Se te olvidó el amor? ¿Se te olvidó el amor que tenías para con el Señor? Ciertamente hay un grado de amor, hay un grado de dependencia del Señor, pero ese grado no le interesa al Señor. Él quiere todo, Él quiere todo. Él viene por todo tu corazón, por todo ese amor, por cómo eras, por tu caminar, que nada te detenía, que nada te interesaba, solamente te interesaba el Señor, solamente te interesaba su obra, solamente te interesaba servirle, solamente te interesaba estar en una velada, en una campaña. Querías que todo el día, que vivir en una comunidad donde día y de noche se alabara al Señor. Hoy sí amas al Señor, sí el Señor está diciendo, no te está reprochando que lo aborrezcas, no lo aborreces, simplemente tu caminar ya no es el mismo, simplemente tu corazón ya no siente lo mismo, la misma intensidad por abrir la palabra. Ya no sientes, ya no hay esa recurrencia por ir a la palabra, ya no hay esa recurrencia por ir a la oración, ya no hay. Sí hay una constante, a lo mejor, asistencia a la casa del Señor, pero algo pasó en tu corazón, algo sucedió en tu ánimo, dice el Señor. Algo está pasando en el ánimo de los hijos del Señor hoy en día. Algo está pasando en el ánimo de los siervos. Algo está pasando en el ánimo de la gente que sigue, que busca al Señor. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, Dios quiere gente enamorada, porque la gente enamorada no le interesa si lo saludan,
No le interesa si le hacen un gesto, no le interesa si hablan mal de ellos, no les interesa si el pastor, no les interesa nada. Ellos buscan, ellos siguen, no les importa si llueve, si hace calor, si hace frío, si tienen sed, si tienen sueño, no les interesa porque están enamorados de Dios. Por eso el Señor lo único que le reprocha a Éfeso es: dejaste de enamorarte de mí, dejaste de enamorarte de mí, dejaste la intensidad, esa intensidad, esa fuerza con la que caminabas, esa fuerza con la que me seguías. Dice el Señor: solamente te digo, levántate. Solamente te digo, toma tu primer amor. Toma tu primer amor. Tú tienes ministerio. Hay gente que Dios tiene ministerio, que Dios le dio un ministerio y le está diciendo: si no pones en práctica el ministerio, el talento, las habilidades que yo te he dado, simplemente se las puedo dar a otro. Simplemente ya no van a estar en ti, porque si no está el ejercicio de ese talento, de esa habilidad, simplemente el Señor se la va a dar a alguien que sí, en algún tiempo, en algún lugar, alguna otra persona que sí lo ejerza. Hermano, yo te digo en el nombre de Jesús, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. El Señor te está esperando en el mismo rincón a donde lo buscabas, el mismo tiempo que ayunabas, el mismo tiempo que te la pasabas escudriñando la palabra, es el mismo tiempo que te está esperando el Señor. El Señor está esperándote con brazos de amor, con los brazos de amor. Él te está esperando, te está diciendo: solamente levántate. En el nombre de Jesús, yo te invito a que te levantes. Yo te invito a que retomes el camino. Yo te invito a que te levantes del lugar a donde estás sentado, parado, a lo mejor avanzando muy lentamente. Yo te digo, haz las obras, las primeras obras. Y el Señor va a estar contigo. Dios te ama. Que el Señor te bendiga. Esta es una dosis de bendición con el pastor Delfino Quintero. El Señor nunca te ha dejado y nunca te dejará. Él es tu bálsamo para el alma.